Ecuatorianos, los engañosos anuncios oficiales hablan de creación de salvaguardias. Falso. Son impuestos camuflados. Promocionan redistribución y equidad. Falacias. Es despilfarro. Derroche de fondos públicos. Nos dicen que leyes como las de la herencia son para beneficiar a los pobres. Mentira. Le han metido y pretenden volverle a meter la mano al bolsillo no solo de los pobres, sino también de la clase media. Le metieron la mano al IES, a la plata de afiliados y jubilados, la inmensa mayoría de ellos gente pobre, a las utilidades de los trabajadores, al fondo de ahorro de toda la vida de los maestros, también gente pobre. No hay plata que les alcance. Empeñaron el oro de nuestras reservas. La riqueza petrolera la vendieron anticipadamente a la China. Se quedaron chiros y ahora quieren seguir engordando un Estado y a unos pipones a costa de más impuestos al pueblo, al punto de plantear una verdadera confiscación disfrazada de impuesto a la herencia, que es el patrimonio que dejamos a nuestros hijos luego del trabajo de toda una vida, que es el fruto legítimo del sacrificio de nuestros padres. Tal es el desconcierto que muchos nos preguntamos ahora, ¿cuándo van a meter las manos a los ahorros del resto de ecuatorianos? El gobierno miente y desinforma al país. Maquillan cifras y pretenden hacernos creer en supuestos milagros. La inseguridad y el desempleo crecieron en porcentajes nunca antes vistos. Estas son las cifras oficiales del subempleo: 52,06%, más 3,8% de desempleo, lo cual significa que 1 de cada 2 ecuatorianos no tiene empleo digno, no recibe beneficios laborales ni de seguridad social. Otra falsedad es que la plusvalía nace exclusivamente de las obras públicas. ¡Mentira! Deviene también del esfuerzo y sacrificio de cada uno, de construir una casa, una cerca, de sembrar árboles, de cultivar la tierra con los pocos ahorros que la gente tiene. Pero el régimen va en sentido contrario, como en Venezuela. 11 reformas tributarias nos han impuesto y alistan otra más. Este es el gobierno que más impuestos le ha clavado al pueblo en toda su historia y paradójicamente el que más ingresos ha tenido, más ingresos que todos los anteriores juntos, pero no hay plata que les alcance. Pero lo más grave es que los ingresos se utilizan en gasto corriente. Todo el valor de lo recaudado por el IVA más el impuesto a la renta equivale al mismo valor que se paga a la burocracia. Muchos de ellos pipones. Pagamos a 125 asesores del canciller Patiño. Sí, 125 asesores. Pagamos lo exótico y caro, viajes con gigantescas comitivas a Europa, Medio Oriente, Qatar, Bielorrusia, Irán, países que nunca han concretado beneficios a nuestro favor. Pagamos 2 millones por 30 segundos de propaganda en el Super Bowl y 6,5 millones a Mac Square, disque para mejorar la imagen del gobierno. Pagamos al rector del Yachay $16,000 mensuales. 2 aviones para el servicio exclusivo del presidente. Pagamos a raras instituciones como una tal Secretaría Nacional de Desarrollo Transgeneracional. ¿Qué es eso? No tenemos en qué gastar. Pero esto que viene es como para Ripley. Miren cómo invertimos en la felicidad y el buen vivir de Freddy Ehlers. Tanto se habla del buen vivir que decidimos ir a esa secretaría adscrita a la presidencia de la República con rango de ministerio. Pero nunca se preocupaban y la gente es feliz o no. Son 38 funcionarios públicos, asesores, equipo de seguridad y un presupuesto de $12 millones. Antes de entrevistar al ministro Ehlers, nos ganó la pausa activa de la que todos participan aquí. Los funcionarios se muestran felices, vuelven a sus escritorios y coordinan que se cumplan las políticas del buen vivir con el resto de ministerios. Nosotros no podemos hacer felices a nadie. Freddy Ehlers nunca se apartó de su papel de comunicador y presentador de televisión. Y hoy, el Estado le financia los 46 capítulos de los programas Buen Vivir, Ama la Vida. La presidencia de la República pagó por los programas del ministro Ehlers más de $486,000. Yo creo que el presidente Correa tiene absolutamente clara la idea del buen vivir.
La segunda pausa que nos habían advertido llegó. Compañeras, hora de meditar, todos vamos a la meditación. Pero no, presidente Correa. Aquí estamos para decirle basta de despilfarro, de derroches, de meterle las manos al bolsillo de los ecuatorianos. No queremos ser como Venezuela. No vamos a permitir que estaticen nuestro patrimonio para que ese dinero lo malgasten en clientelismo y proselitismo político en favor de su reelección. Usted no pagó ni un centavo de impuestos por la millonaria indemnización que cobró del Banco del Pichincha, ni un centavo de impuestos para enviar ese dinero a Bélgica y comprar su departamento. Y así quiere cobrarnos impuestos exorbitantes a la herencia, cuando mejor sería que predique con el ejemplo y entregue su departamento en Bélgica para los propósitos de equidad que plantea. Una nota reciente del Financial Times informa que la ley en Bélgica fija un impuesto a la herencia mucho más bajo que en Francia y permite entregar todos los activos a los hijos en carácter de donación, que está grabada con un 3%, comparada con el 45% del impuesto a la herencia en Francia. Y aquí, 77,5% de impuesto. Por favor, señor presidente, aquí estamos para decirle no, para decirle basta ya. Su macabro plan de impuestos, ya anunciado, con argumentos penosos como el de que en lugar de que le den a una persona, que le den a 200, entonces ahí se distribuye la riqueza, o que si no tienen para pagar, que vendan las acciones de las empresas que heredan. Esa no es forma de distribuir la riqueza. Eso se hace generando empleo, dándoles oportunidades de progresar a la gente, tratándolas como personas, no como productos electorales, ofreciéndoles un futuro, no un pastoreo de sus necesidades. Estaremos en rebeldía hasta que quienes sacrifiquen su patrimonio sean sus colaboradores. Sí, seguiremos en rebeldía hasta que la casa en Miami que tiene su primo Pedro Delgado la venda y también reparte ese dinero entre los pobres. Estaremos en rebeldía hasta que los hijos de sus colaboradores dejen de estudiar en Boston o en Harvard y vengan a estudiar en Yachay. No parará nuestra rebeldía hasta que su hermana Pierina y sus ministros den ejemplo en el pago de impuestos. Mire usted, señor presidente, el SRI certifica en su página virtual que su hermana no ha pagado impuestos desde el 2002 hasta el 2013. Aquí están las pruebas. 23 de sus ministros y secretarios de Estado no pagaron impuestos entre el 2007 y el 2009, cuando usted era ya presidente. ¿Cómo no vamos a sentir indignación? Ordéneles en una sabatina que paguen. Haga eso y el país entero le aplaudirá y dejará su rebeldía. ¿Le parece justo que millones de ecuatorianos tengan que pagar salvaguardas y otros aranceles mientras el dinero se derrocha en el culto a su personalidad, en cadenas de televisión y radio para insultar a periodistas y opositores, en sabatinas convertidas en destiladeros de odios y complejos? Ecuatorianos, es el momento de decir basta. El país ya no necesita solo de ciudadanos, necesita de valientes patriotas. Si otros quieren callar, que lo hagan, pero algún día tendrán que explicar sus silencios. Yo no puedo, ni debo quedarme callado. Soy el primero en hacerlo públicamente y aquí estoy, de frente, dando la cara, diciéndole a este régimen totalitario, basta, me declaro en rebeldía. Si quieren, vengan por mí, no les tengo miedo. Miedo, solo a Dios. Miedo a mis hijos de que mañana me reclamen y me digan, tú podías hacerlo y no lo hiciste. Tú pudiste protestar y no lo hiciste. Tú pudiste ser valiente y no lo fuiste. Y sepan bien que no acataré más abusos de poder, como estoy seguro que muchísimos ecuatorianos no lo harán. Sé cuál será su reacción frente a mis palabras cargadas de verdad y de indignación ante tanto abuso, fundadas en argumentos y documentos incontrastables. Sé que furiosamente dispondrá de todos los medios para pretender destruirme. Me inventarán alguna tontería para enjuiciarme y encarcelarme. Y tenga la certeza, presidente Correa, que estoy dispuesto a enfrentar lo que se me venga. Porque sé que podrán encarcelar mis huesos, pero jamás mi alma, ni mi espíritu rebelde
frente al despropósito, al desenfreno, a la imposición de un régimen incompatible con la trayectoria histórica de libertad de mi patria. Tenga la certeza, presidente Correa, que esta vez no podrá contra este pueblo. No podrá sacrificar su futuro ni despojarle del fruto del trabajo a la inmensa mayoría de ecuatorianos para justificar sus postulaciones electorales. Y no se olvide que no son las altivas velas las que impulsan la nave, sino el viento invisible.